Cordial saludo, estimados estudiantes y en general a todos los que están viendo este objeto virtual de aprendizaje que tiene como tema central el tratamiento biológico a los desechos generados en la industria metalmecánica. Un trabajo que está hecho en conjunto con el semillero Metamorfo y el semillero Conservemos Nuestras Fuentes Hídricas, ambos de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Bienvenidos. Mi nombre es Carlos Fajardo y soy docente del programa de Ingeniería Ambiental. En este objeto virtual de aprendizaje inicialmente plantearemos el problema en donde veremos algunos procesos que se desarrollan en la industria metalmecánica y cuáles pueden ser sus posibles impactos ambientales. Posteriormente haremos una contextualización a manera general de los tratamientos biológicos y seguidamente expondremos una experiencia práctica que se va a desarrollar en los laboratorios de la sede nacional de la UNAD. Finalmente haremos un taller para lo cual deben prestar atención a todos los temas que se presenten. Para el planteamiento del problema voy a hablar acerca de algunos procesos que se desarrollan en la industria metalmecánica para conferirle a la pieza final unas características deseables para su calidad. Estos procesos son el decapado, el temple y la nituración, que son procesos que sirven para limpiar grasas, aceites y óxidos, además de conferirles algunas características de dureza a la pieza. Para esto se utilizan grandes volúmenes de agua en solución con ácidos como el nítrico, el sulfúrico, el clorhídrico y el fluorhídrico. Obviamente estos ácidos generan diferentes tipos de impacto. Además se utilizan en la industria metalmecánica sales como los nitratos y los cianuros, los detergentes y generan residuos de metales pesados también. Aquí se presenta la oportunidad de disminuir los costos en los procesos mediante el reuso de estas aguas tratadas. Para esto existen métodos físicos y químicos para la extracción de los ácidos y las sales, más sin embargo aquí se presenta un cuello de botella en la presencia del cianuro, ya que el cianuro es un poco difícil de extraer por métodos físicos y químicos, por lo tanto se proponen los métodos biológicos para su extracción. El cianuro es un componente presente en el proceso de Tenifer que utiliza sales de cianuro y de cianato para hacer estas características finales. Ahora vamos a hablar acerca de algunos impactos ambientales generados por la utilización de estas sustancias. Tenemos la inhibición del crecimiento por el cambio abrupto del pH debido al uso de ácidos o sustancias demasiado alcalinas. También tenemos que los detergentes interfieren en los procesos de absorción de oxígeno y esto unido al uso de nitratos puede generar el proceso de eutrofización, que es el crecimiento exagerado de algas que impide la penetración de la luz a los ecosistemas. También tenemos que la contaminación por metales pesados puede intervenir en diferentes procesos naturales y sabemos que metales como el cromo, el mercurio y el plomo son agentes mutagénicos y carcinogénicos. Es aquí donde son importantes los tratamientos biológicos, cuya definición es la implementación de procedimientos o técnicas para modificar las características de los residuos o desechos peligrosos. No siempre existe una degradación total de los desechos o de las moléculas contaminantes y por tanto también hay una modificación que puede implicar en una reducción de los impactos. Dentro de los tratamientos biológicos para implementar tenemos la fitorremediación, que como su nombre lo indica es el uso de las plantas para la descontaminación de algún compuesto recalcitrante. Las plantas tienen diferentes estrategias para permitir esto. Una de ellas es la fitoestabilización, que se produce entre las raíces y el suelo y permiten que el contaminante no se mueva o no cambie de lugar. También tenemos la fitoestimulación, que es una relación simbiótica entre las raíces también y las bacterias, en donde las raíces producen algunos compuestos que les sirven para el crecimiento bacteriano. También
encontramos la fitovolatilización, en donde las plantas permiten la entrada del contaminante y por medio de la evaporación o la evotranspiración, el contaminante regresa a la atmósfera en una forma elemental que ya no implica en un impacto. Por otro lado, la fitoextracción es el encapsulamiento de los contaminantes dentro de los tejidos vegetales. Una vez pasa esto, podemos disponer las plantas por incineración y así darle un tratamiento adecuado al contaminante. Y finalmente, la fitodegradación es la degradación de los contaminantes dentro de los tejidos vegetales por cuenta de las enzimas que las plantas producen. En esta diapositiva podemos observar un sistema de una posible implementación de la fitorremediación, en donde por un lado entra el afluente contaminado y se permite el contacto del contaminante con las plantas. Las plantas deben ser escogidas con mucho cuidado para que haya una buena descontaminación por medio de las estrategias anteriormente nombradas, y finalmente tendremos un afluente con una menor concentración de aquel contaminante. Cuando hablamos de micorremediación, hablamos del uso de hongos para la descontaminación de algunos compuestos. En este caso, los hongos son organismos que se alimentan de materia orgánica en descomposición, especialmente de materia rica en lignina. Por ello, ellos tienen que utilizar unas enzimas que son bastante específicas, más sin embargo, estas enzimas pueden servir para la degradación de otras moléculas. A esto se le llama cometabolismo, a la aplicación de estas enzimas en situaciones fuera del metabolismo de los hongos. Tenemos también la ficorremediación, que es el uso de algas para la descontaminación de algunos compuestos, en donde las algas, como lo veíamos en las plantas, encapsulan los contaminantes para luego darles una disposición final. Ahora vamos a hablar de la biorremediación, que es el uso de bacterias para la descontaminación de este tipo de compuestos. Esta biorremediación puede ser realizada en el lugar donde se presenta la contaminación o puede ser realizada mediante la movilización de las aguas o los suelos que estén contaminados a un sitio donde se pueda realizar este tipo de técnicas. Se pueden realizar mediante dos procedimientos: la bioaumentación, que es el cultivo de bacterias que ya se conoce que tienen una actividad sobre el contaminante. Entonces lo que se hace es aumentar la concentración de células y trasladarlas al sitio donde está contaminado para que ellas hagan todo el proceso. Y tenemos la bioestimulación, que se presenta cuando añadimos algunos nutrientes que le hace falta al sitio que está contaminado. Por ejemplo, se hacen unos análisis de lo que puede contener el suelo o la muestra de agua, y a partir de allí pues se determina cuál es el nutriente limitante para que se presente un correcto crecimiento. Como hablamos anteriormente, el cuello de botella en el reuso de las aguas en estos procesos de temple y nitruración es el cianuro, para lo cual se propone los tratamientos biológicos con bacterias. Primero debemos conocer muy bien nuestro contaminante, por lo tanto esta gráfica aquí es la composición o la forma bioquímica del cianuro, que tiene dos elementos principales, que son el carbono y el nitrógeno. Además tenemos que hacer un análisis bibliográfico para ver cómo las bacterias podrían utilizar estos dos elementos. Sabemos que son elementos primordiales dentro del metabolismo de las bacterias, pero también sabemos que existen muchas rutas metabólicas dentro de un sistema celular bacteriano. Más o menos son unas 2500 reacciones para que se presente el crecimiento normal de una bacteria. Entonces la idea es tratar de meter en nuestra molécula problema dentro de esas redes metabólicas para que así podamos disminuir la carga de la concentración de nuestro contaminante. Es aquí donde es importante un buen diseño del medio de cultivo que permita la reducción de esta manera. También tenemos que tener en cuenta que otra estrategia de descontaminación puede ser la biosorción,
que es simplemente la encapsulación de los contaminantes dentro de las células, que no tienen nada que ver con la incorporación del contaminante dentro del metabolismo. Para la siguiente sesión hemos preparado un ejercicio práctico que desarrollaremos en los laboratorios de la sede nacional de la UNAT, en donde vamos a tratar de implementar o vamos a tratar de buscar un sistema biológico para el tratamiento del cianuro como contaminante problema. Continuamos entonces con el tema que tenemos el día de hoy, que es el biotratamiento de algunos residuos tanto orgánicos como inorgánicos. Como fue hablado en la sesión anterior, realizamos algunas muestras de una industria metalmecánica que son muestras de aguas residuales que contienen algunos contaminantes. Para entrar en materia, entonces contextualizaré el objetivo de la sesión práctica, y es descontaminar aguas residuales que contengan cianuro como contaminante principal. El contaminante objetivo para el biotratamiento va a ser el cianuro. Todos los procedimientos que vamos a realizar hoy están dentro del marco de un proyecto que se realiza en el programa de Ingeniería Ambiental. Este proyecto es liderado por la profesora Diana Marcela Fúquene y quien les habla, Carlos Fajardo. El primer punto de esta sesión práctica es la selección de la muestra. Para seleccionar la muestra tenemos diferentes criterios en cuenta. El primero de ellos es saber que los microorganismos tienen la capacidad de adaptarse a diferentes ambientes extremos. Las muestras que tenemos hoy son provenientes de un tratamiento térmico de nitruración que se le hace al acero en una industria metalmecánica. Estas muestras tienen altas concentraciones de cianuro, que es el contaminante de nuestro interés. Además, algunas muestras vienen con altos pH y otras vienen con bajos pH. Son ambientes extremos para estos microorganismos. Lo que nosotros necesitamos es aislar estos microorganismos que tienen la capacidad de resistir a estos ambientes, porque suponemos que estas capacidades adquiridas también van a servir para descontaminar o degradar estas moléculas. Después de la selección de la muestra, el siguiente paso de igual importancia es el diseño de los medios de cultivo, para lo cual tenemos en cuenta el metabolismo de nuestras bacterias de interés. En el metabolismo se necesitan tanto macronutrientes como micronutrientes. Los macronutrientes son los que conocemos como carbono, fósforo y potasio, y los micronutrientes son como algunos metales pesados y algunos factores coenzimáticos. Aquí tenemos diferentes compuestos que van a originar o que van a componer este medio de cultivo. Tenemos compuestos como el cloruro de amonio, que es una fuente de nitrógeno. El amonio pues es una fuente de nitrógeno inorgánica y es la única forma que los microorganismos asimilan el nitrógeno. Así también tenemos algunos fosfatos que nos sirven para estabilizar el pH. Como sabemos, los microorganismos en su metabolismo producen compuestos ácidos, y estos fosfatos nos neutralizan este tipo de compuestos, lo cual permite el crecimiento controlado de estos microorganismos. También tenemos el cloruro de calcio, que nos sirve como cofactor enzimático, y así por delante. Entonces, cada uno de estos compuestos tiene su función metabólica, es decir, emula los compuestos que se encuentran en la naturaleza y tienen una utilidad dentro del metabolismo bacteriano. Y acerca de medios de cultivo, tenemos que tener en cuenta una presión selectiva, ya que si hacemos medios de cultivo muy generales, van a crecer microorganismos que no nos interesan en nuestros procesos biológicos de tratamiento. Por lo tanto, vamos a realizar una presión selectiva. En nuestro caso, y como nuestro compuesto de interés es el cianuro, la presión selectiva que tenemos que realizar es a partir de la molécula contaminante como tal. Para esto tenemos acá el cianuro en forma de sal. Tenemos acá cianuro de potasio. Es un compuesto, pues como ustedes saben, muy tóxico, por lo tanto hay que tener todas las precauciones necesarias para su manipulación. Una vez tenemos listo el diseño del medio de cultivo, vamos a preparar dos matrices de crecimiento a partir del mismo, una líquida y una sólida.
Las dos tienen los mismos componentes, pero la única diferencia es el agar bacteriológico, que le confiere a la solución líquida condiciones sólidas. De esta manera podemos servir el medio de cultivo en estos platos de vidrio que se llaman cajas de Petri. Y así vamos a obtener una superficie sólida de medio de cultivo que facilita el crecimiento de las bacterias y también facilita, digamos que, observar el crecimiento de una manera adecuada, como lo veremos más adelante. Bueno, entonces vamos a proceder a hacer nuestro cultivo preliminar. Para ello vamos a tomar una alícuota de la muestra de interés y vamos a pasarla a nuestro medio de cultivo líquido. Vamos a tomar 1 mililitro y lo adicionamos lo más estéril posible dentro de nuestro medio de cultivo. Después de esto, se llevará el medio de cultivo a incubar a 37 grados durante 48 horas. Y pasado este tiempo de incubación, vamos a obtener un crecimiento que se observa como la turbidez dentro del medio, es decir, la solución del mismo color solo que más turbia, lo que indica crecimiento bacteriano. Aunque también podemos obtener una muestra en la cual no haya ningún crecimiento. Esto nos indica que pues no existe presencia de microorganismos en la muestra que se seleccionó, probablemente por las condiciones tan extremas. Después del cultivo de enriquecimiento o preliminar, vamos por fin a hacer nuestro cultivo en medio sólido. En el siguiente paso vamos a utilizar este elemento que se llama un asa de acero, que nos permite tomar pequeñas muestras del medio de cultivo con el crecimiento bacteriano para sembrarlas en una caja de Petri con medio sólido. Recuerden que hay que trabajar en un ambiente lo más estéril posible. De esta manera, y el objetivo de esta siembra en el medio de cultivo sólido es lograr observar colonias aisladas de las bacterias que estén presentes en la muestra original. Nuevamente, esta caja de Petri se va a incubar a 37 grados centígrados durante 48 horas y vamos a obtener, si tenemos suerte, vamos a obtener de una vez colonias aisladas, como lo podemos observar acá, o vamos a obtener cultivos como este, que son cultivos que se esparcen o que se ubican en toda la superficie de la caja de Petri. Si obtenemos cultivos masivos como este, lo que procedemos a hacer es tomar pequeñas muestras de aquí y cultivarlas en cajas de Petri con medio de cultivo nuevo hasta obtener colonias aisladas, que es nuestro objetivo principal, encontrar esas bacterias pero que estén aisladas y puras para poder hacer determinaciones de reducción de la molécula contaminante o de la molécula de interés. Llegamos al punto en el cual vamos a determinar si los microorganismos aislados tienen la capacidad para degradar los componentes contaminantes. En este caso, y solamente para efectos de dar una explicación, vamos a utilizar un proyecto que ya va en una etapa más avanzada. En este proyecto se trata de ver si se encuentran bacterias capaces de descontaminar un metal pesado. Digamos que es una metodología similar la que se utiliza en los dos tipos de investigación, tanto para cianuro como para el cromo. En este caso de este metal pesado, se utilizan unas técnicas colorimétricas en la cual vamos a utilizar una sustancia o un componente que al reaccionar
con el contaminante presente en una solución va a generar un color que nos permite determinar la concentración presente del contaminante. Previamente a este análisis es necesario generar una curva que nos permita relacionar el color con la concentración presente del contaminante. Eso ya se ha hecho en ensayos anteriores. Este, digamos que es ya el resultado final de la investigación. Aquí la estudiante Diana Torrijos está adicionando este reactivo que reacciona con el cromo que se le ha adicionado al medio de cultivo diseñado para esta investigación. Entonces, como pueden ver en el fondo hay unas botellas. Si quieres, Diana, levántalas por favor, las botellas del medio de cultivo. Este medio de cultivo tiene una concentración conocida de cromo y se ha dejado en incubación durante 48 horas. De esta manera vamos a saber, después de este tiempo de incubación, o es decir, después de este tiempo de crecimiento, si hubo un consumo o si hubo una disminución del cromo presente en la muestra. Como podemos ver, en la solución se va tornando de un color púrpura, que su intensidad de color es directamente proporcional a la concentración de cromo que tiene la misma. Posteriormente a esto vamos a analizar esta reacción por medio de un espectrofotómetro que más adelante veremos cómo funciona. Este equipo que tenemos acá se llama el espectrofotómetro y es un equipo que nos permite medir cuánta luz puede atravesar una solución acuosa. En el ejemplo que teníamos anteriormente encontramos que hay soluciones con diferentes intensidades de color. Si hay una mayor intensidad de color, va a haber una mayor resistencia a que la luz atraviese por la muestra. Y de esta manera vamos a poder comparar las concentraciones del contaminante. En todo diseño experimental necesitamos tener en cuenta un control que nos permite comparar el tratamiento que estemos aplicando. El control en nuestro ejemplo simplemente va a ser el medio de cultivo sin inocular por ningún microorganismo. Y en este caso tenemos la muestra obtenida a partir del crecimiento de una bacteria que los estudiantes llamaron JB12. Y el objetivo de la implementación de este procedimiento es determinar cuál es la concentración del contaminante presente en el medio. Y vamos a obtener los resultados de absorbancia del espectrofotómetro. Estos resultados vamos a compararlos con la curva y vamos a saber cuánta concentración de contaminante tiene cada una de las soluciones y así sabremos si hubo una degradación del contaminante por las bacterias o no. Finalmente los invito a que desarrollen el taller que está adjunto a este objeto virtual de aprendizaje, en donde vamos a desarrollar algunas preguntas y algunos ejercicios prácticos relacionados con el tema.